Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Estamos ante una nueva entrega de Cabos Sueltos hoy bajo el título Es guerra y es global. Obviamente ustedes imaginarán a qué nos estaremos refiriendo, ya que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron lo que se llamó Operación Furia Épica contra el régimen iraní, una ofensiva militar de enormes proporciones. El presidente Donald Trump declaró en ese momento: hemos alcanzado cientos de objetivos en Irán, incluyendo instalaciones de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea iraníes. Destruimos 9 barcos y sus instalaciones navales, todo en cuestión de minutos. El ex líder supremo de Irán agregó: el ayatolá Jamenei ha muerto. Todo el mando militar iraní también ha desaparecido y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Todo esto es parte de lo que decía el presidente de los Estados Unidos. Irán respondió en apenas 2 horas, a diferencia de lo que ocurrió en una anterior ocasión. Bueno, producto de esto, el 4 de marzo, recientemente, Colombia y Sudáfrica convocaron a una reunión de emergencia del Grupo de La Haya sobre el derecho internacional, a la que casi de inmediato 35 naciones adhirieron. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las repercusiones? Bueno, tendríamos que comenzar por la ONU, las Naciones Unidas. Su secretario general, Antonio Guterres, condenó la escalada de violencia y pidió el cese inmediato de las hostilidades. Algo similar realizó el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, que dijo que estos ataques solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano. El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, dijo que su país no aceptará que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad. Rusia denunció los ataques como una peligrosa aventura que busca destruir al gobierno iraní, que se ha negado, dijo el gobierno ruso, a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo. China e India también advirtieron sobre una escalada en Oriente Medio. La Unión Europea realizó una declaración conjunta por parte de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, solicitando la máxima moderación a todas las partes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que esta escalada en torno a Irán es peligrosa para todos y que debe cesar de inmediato. El gobierno británico llamó a evitar que la situación degenere en un conflicto regional más amplio. Canadá, Australia y Ucrania, en cambio, respaldaron las medidas adoptadas por Estados Unidos para impedir que Irán posea armas nucleares. La nota discordante, tal vez más fuerte, por decirlo de alguna manera, la dio el presidente de España, Pedro Sánchez, que se negó a cederle a Estados Unidos las bases militares españolas para esta guerra. Trump reaccionó de inmediato, amenazando con cortar las relaciones comerciales con España, y Sánchez replicó a su vez que la posición española se resume en 4 palabras: no a la guerra, y recordó que el mundo ya ha estado en este lugar en el que aquí estamos ahora. Pero obviamente esto es parte de las repercusiones. Luego veremos qué ocurrió, por ejemplo, en América Latina. Pero le damos la bienvenida una vez más a Ricardo Changala, analista especializado en estos temas, para que nos ponga en contexto de todo este tema. ¿Es guerra ¿Qué tal, o no es Albert? guerra? ¿Es ¿Qué mundial o tal? no es mundial, Ricardo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, qué momento, ¿no? Qué momento en la historia de la humanidad, la verdad. Capaz que uno quisiera estar presenciando otro tipo de películas, otro tipo de escenario, pero es el que tenemos. Mm. Bueno, como bien narraste, esto acaba de comenzar hace unos pocos días. Por lo tanto, es muy difícil profundizar en detalles de los alcances que tiene ahora y que va a tener más adelante esta situación Mm. tan grave que enfrentamos. Así que lo que intentamos, como hacemos habitualmente en esta
en estas conversaciones es encontrar algunas claves, algunas ideas, algunos vínculos conceptuales, temáticos, históricos, geográficos, que nos permitan entender un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Y el título es Guerra, tiene un sentido porque uno coloquialmente utiliza la expresión guerra todo el tiempo, ¿verdad? Sin ninguna duda. Sin embargo, Claro. si nos ponemos a precisar, casi nunca se utiliza esa expresión por parte de los actores involucrados, ¿no? Es muy difícil que alguien diga o declare que está en guerra con alguien. De hecho, hace muchos años que no vemos una cosa así. Recientemente ha habido una excepción porque en el conflicto que hay ahora entre Afganistán y Pakistán, ahí sí se utilizó esa expresión, pero normalmente no se hacen declaraciones de guerra. Y esto no es menor, tiene sus consecuencias. Y nada tiene que ver con la gravedad o la cantidad de misiles que se utilicen o los muertos de las situaciones, sino que tiene que ver con dos razones fundamentales. Una razón de tipo jurídico, llamémoslo, ¿no? Porque normalmente la declaración de guerra, declararse en situación de guerra de un país en relación a otros o otros países, implica consecuencias, implica a nivel internacional, pero también implica requerimientos a niveles nacionales. Normalmente los estados de derecho requieren algún tipo de proceso interno donde deben participar generalmente los poderes legislativos para constituirse en guerra contra otro país. Para evitar estas cosas, ambas consecuencias, normalmente no hay declaraciones de guerra, sino que se utilizan otras expresiones, como la que denominaste aquí, o cuando, por ejemplo, la Federación Rusa ingresó a Ucrania, le llamó operación especial. Y así podemos ver múltiples situaciones donde la palabra guerra no se utiliza. Esa es una primera razón. La segunda razón no es menos relevante, y es que se utilizan otras expresiones para evitar expresamente la situación de guerra, también con una lógica político-estratégica, porque como lo estamos viendo ahora mismo, darle otro tipo de presentación a la situación le permite a los gobiernos que encabezan esta situación, normalmente los que toman las iniciativas, no comprometerse públicamente con objetivos de guerra, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo clarísimo de lo que estamos viendo aquí en Irán. Quería comentarte con respecto a esto que tú estás diciendo. Uno de los argumentos que se ha utilizado por parte de algunos gobiernos a lo largo y ancho del mundo es que apoyar lo que llevó adelante Estados Unidos e Israel, porque Irán es un peligro por su armamentismo nuclear. ¿Esto justifica de alguna manera esto que ocurrió? Bueno, precisamente saber los motivos de la agresión ilegal, ilegítima, merece muchos calificativos negativos de Estados Unidos e Israel, porque en realidad fue una actuación conjunta sobre Irán, es difícil de determinar. Hace apenas 2 o 3 días, la Casa Blanca emitió un comunicado donde parece plantear 3 o 4 objetivos sobre el tema. Ujú. Y la verdad que la temática nuclear aparece en el tercer o cuarto lugar, porque claramente ese no es el motivo. No hay ningún argumento sobre eso, hay infinidad de declaraciones previas, de resoluciones, de estudios realizados por organismos internacionales que demuestran que no hay ninguna posibilidad de que en estos momentos ni en el futuro cercano Irán tenga un arma nuclear, ¿no? Sino que los objetivos tienen que ver con otras cosas que podemos ver más adelante, pero que ese no es el punto central, francamente, para esta actividad. Y de hecho, la prueba más importante es que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, quien fue que estuvo recibiendo las últimas reuniones conjuntas de las delegaciones de ambos países, declaró públicamente, un día antes del inicio de esta operación militar, que Irán había aceptado un acuerdo y que había un borrador ya preparado por el cual cerraba todo su programa nuclear, no solo el militar, que es inexistente, sino el pacífico. Y aún así fue bombardeado. Ujú. O sea Por lo que tanto, esto ese no es el tema central. es algo que estaba ya previsto y se llevó adelante con una excusa y otros objetivos. Por otro objetivo. El tema de la guerra es uno que quería mencionar, pero además, y por eso es importante también plantear, porque los objetivos tienen que ver con este segundo punto del título de esta conversación, es que se trata de algo global. Ujú. Y no solo mundial, sino global, en el sentido que afecta varios aspectos, lo militar, pero también lo económico, lo social, lo informativo, bueno, todo el escenario está vinculado acá.
Y en el fondo, entender esta acción militar contra Irán no puede analizarse con claridad si no lo vemos como parte de un teatro de enfrentamiento geopolítico mucho más grande, que en realidad una de las tantas expresiones de la lucha geopolítica que viene ocurriendo desde hace un buen tiempo entre la gran potencia en decadencia, que es Estados Unidos, y la gran potencia que está en surgimiento cada vez más fuerte, que es China. O sea, todo lo que podamos analizar termina siempre en esos aspectos. Irán es una pieza muy importante del sector, digamos, que más cercano a la potencia emergente, que es China, es miembro de los BRICS, bueno, por una serie de factores, productor de petróleo además. Entonces, pero sin armas nucleares. Por lo tanto, es un país que tiene condiciones diferentes a Rusia o a China para ser agredido como está siendo agredido ahora. O sea, no se puede no entender esta realidad si no tomamos cuenta de ese aspecto de la global enfrentamiento geopolítico entre, digamos, Estados Unidos y China, para simplificarlo, ¿no? Porque en cada uno de los bandos hay otros actores que también juegan su rol. Luego, decíamos, podemos incursionar en las reacciones de los gobiernos de América Latina, el Caribe, en fin, de nuestra América. Pero quería consultarte concretamente con respecto al rol que pudiera llegar o que pudiera haber llegado a jugar Irán en conflictos más cercanos a nosotros. Si bien alguien dijo alguna vez el mundo es un lugar que queda cerca. A veces parece que nos quedan muy lejos algunas cosas. Aquí hay también alguna implicancia, por ejemplo, con lo que ocurrió con Venezuela, con lo que está ocurriendo con Cuba. Bueno, justamente, como parte de lo que mencionaba antes, claramente tiene que ver, todo tiene que ver, de una forma u otra. Si tú miras el panorama general, no cuesta demasiado, si empezamos a atar cabos, vincular lo que pasa en Ucrania, en ese escenario donde claramente está la Federación Rusa de un lado, de otro lado la OTAN, cuyo principal integrante es Estados Unidos, lo que ocurre en el Caribe con Venezuela, y así podemos seguir en otros espacios. Si miramos globalmente el mundo, vos tenés en este momento guerras muy duras, algunas más conocidas que otras, pero muy importantes. Esas dos que acabo de mencionar claramente, pero también en África. En África hay un proceso en la zona de Sahel, desde ya varios años, donde varios de los países han formado una alianza además y se están, digamos, en una suerte de nueva etapa decolonial, ¿no? Frente a sus potencias originarias, básicamente Francia, pero no solamente. Y ahí también hay presencia, por ejemplo, de algunos otros actores internacionales que hemos mencionado ahora. Y así entonces el panorama es global. Por lo tanto, todos estos conflictos de una forma u otra están vinculados. Claro que la gravedad, la importancia del que estamos presenciando ahora es realmente superlativo, porque como bien decía algunas de las declaraciones que mencionaste, la posibilidad de una regionalización no es algo lejano, es muy, muy, muy concreto. Y quisiera decir un par de elementos para reafirmar este acerto, ¿no? Primero, porque a veces se habla de Irán sin mucho conocimiento de la realidad de ese país, ¿no? Pero una cosa que hay que decir con mucha fuerza es que Irán es un territorio, un país multicultural, ¿no? Ahí conviven muchas culturas y muchos pueblos y distintas etnias. Los persas son la gran mayoría, pero no son los únicos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que mencionábamos antes? Mucho tiene que ver. Porque si tú miras el mapa de Irán, vas a ver que en varios lugares hay minorías, entre comillas, ¿no? Étnicas, muchas de las cuales además tienen vínculos fronterizos con otras minorías en otros países de la región. Por lo tanto, una situación problemática en Irán, una guerra desarrollada en Irán, muy fácilmente afecta a otros países de la región. Por ejemplo, a Pakistán por la población, por el Biluchistán, ¿no? Por esa población allí, o más al norte, la población de origen túrquido. Bueno, los ejemplos son muchos, no podemos verlos todos ahora. Pero eso es un dato objetivo. Eso dentro de Irán. Pero si miramos además el lugar donde está Irán, frente a las costas de Irán, están ubicadas allí varios de lo que se llaman las monarquías del Golfo Pérsico, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar.
que son países muy importantes en producción de petróleo, pero con muchas otras debilidades, y que además tienen bases militares norteamericanas, varios de ellos. Por lo tanto, y eso ya está ocurriendo, por eso Irán está atacando varias de esas bases militares, pero más allá de atacar las bases militares de Estados Unidos, eso implica generar consecuencias muy peligrosas y muy negativas a todos esos países, afectando muchísimas otras cosas en la región y en el mundo, ¿no? Lo prometido es deuda, dicen. Vamos a repasar qué ha ocurrido aquí en nuestra América Latina. Bueno, vamos a comenzar por Brasil. Quienes nos siguen seguramente van a poder ver además un cuadro que está allí sintetizado de alguna forma, algunas posturas de algunos países y bueno, encolumnados allí de qué lado más o menos por hacer un esquema, ¿verdad? Brasil, por ejemplo, hizo un llamado a todas las partes a respetar el derecho internacional y condenó cualquier medida que viole la soberanía de terceros estados o que pueda agravar el conflicto, como las represalias y los ataques contra civiles. El gobierno de Chile hizo un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reiteró su firme compromiso con la no proliferación nuclear. Reafirmó además la adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En Colombia, Gustavo Petro convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como decíamos más temprano, a asumir con responsabilidad histórica su mandato primordial, que es preservar la paz y la seguridad internacional. Dijo concretamente, Naciones Unidas no puede ser inferior a la gravedad de este momento. El silencio, la inacción o las respuestas tardías solo profundizan la tragedia. México, en apego, dijo su Secretaría de Relaciones Exteriores, a nuestros principios constitucionales y a la convicción pacifista, exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos podrían ser graves. Uruguay expresó preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní. En cambio, el gobierno de Argentina dijo que confía en las medidas adoptadas y que estas contribuyan a restablecer las condiciones de estabilidad en esa región. Distinto fue la reacción de Costa Rica, que condenó enérgicamente, pero los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania. Tenemos allí un espectro muy amplio, Ricardo. Sin entrar a analizar uno por uno, porque tampoco tiene sentido, y además eso fue apenas iniciado esta situación bélica, ¿verdad? Habrá que ver la evolución de las posturas de cada país. Un par de reflexiones. La primera es que una de las consecuencias de la globalidad de la situación bélica que encontramos en el mundo es que básicamente no hay lugar para los neutrales, ya sea por acción o por omisión, o ya sea por voluntad propia de los países, de los estados, o por obligación o por otras causas. Al final todos terminan de una forma u otra tomando partido en algún sentido, ¿no? Y eso es, bueno, obviamente tiene consecuencias serias a todo tipo. En segundo lugar, evidentemente la guerra también se expresa en el escenario diplomático internacional con la casi destrucción del multilateralismo. Lo que vemos ahora es que los espacios multilaterales de discusión, debate, encuentro de soluciones o arreglos pacíficos en el mundo prácticamente van desapareciendo o no tienen casi relevancia. Estos ejemplos que estás dando de América, por ejemplo, demuestran que la OEA ni siquiera ha sido consultada, no existe. Y de hecho, Donald Trump está citando, sino en estos días, una cumbre que le llama algo así como el escudo de América, donde ha invitado a todos los países que se han pronunciado en una línea que al gobierno norteamericano le parece buena. A los demás no están invitados. Entonces, claramente es una agresión directa a cualquier estructura multilateral de amplia participación y que intente buscar diálogo entre posturas diferentes, ¿no? Esa es la realidad que vemos. Y el tercer elemento, que me parece no debe dejar de hablarse, es que en la medida que esto crezca, en la medida que se incorporen más actores, mientras estamos hablando, el ministro
autodeclarado ministro de guerra, aunque oficialmente sigue siendo ministro de Defensa de Estados Unidos, ha hecho una declaración condenando la intervención de Rusia en apoyo de Irán, ¿no? Esto ya la cosa va subiendo de tono. Bueno, ¿pero qué quiero decir con esto? Es que la posibilidad de que esto vire en algún momento con la utilización de algún arma nuclear cada vez está más cerca, ¿no? Recordemos que en enero de este año, esta organización que lleva adelante lo que se llama el reloj del juicio final, ¿no? Indicó que en enero de este año estamos apenas a 85 segundos para la medianoche. La medianoche es la destrucción del mundo, ¿no? Bueno, ese es el escenario que tenemos. De manera que más allá de declaraciones o papelitos que se firmen, la verdad que uno esperaría algún tipo de acción un poquito más contundente, más clara, política, diplomática, accionar, no solo para evitar esto, sino para ir al fondo de la cuestión, porque de nada valen declaraciones que muestran preocupación sobre la situación sin plantear ninguna acción concreta o sin indicar por dónde son las cosas, qué es lo que está ocurriendo y por dónde hay que salir, ¿no? Creo que el tema es sumamente complicado. Obviamente, en los próximos días, semanas, veremos cómo evoluciona, pero busquemos las claves para entender lo que ocurre y sobre todo para intentar pensar cómo salir de esta situación, ¿no? Hay un pequeño elemento que me gustaría incorporar, sin duda va a ser motivo de otra charla, pero hoy veía una nota aparecida aquí en Uruguay en el semanario Brecha, a propósito de lo que es o ha sido hasta ahora la guerra de Israel contra el pueblo palestino, y luego de un pedido de acceso a la información, se llegó a los datos de que, por ejemplo, en Uruguay hay 124 militares israelíes que también tienen la nacionalidad uruguaya. ¿Por qué lo traigo? Porque todo esto está tan intrincado, ¿verdad? Y somos todos tan ciudadanos del mundo que a veces suceden estas cosas, ¿no? Cuando se toma partido, a veces no se dan cuenta, ¿no? Como Donald Trump, por ejemplo, hablando habitualmente en contra de los migrantes, siendo que él viene a su vez de una familia migrante. Y sin ánimo de dejar en quienes nos siguen una mirada apocalíptica, ¿qué podemos decir más allá de esos segundos que nos faltarían para un eventual fin del mundo? ¿Es probable, es viable pensar en una salvación de nuestras sociedades? Bueno, es lo único posible. Es decir, no hay, no hay otra alternativa. Uno supondría que en algún momento las mentes y los corazones van a funcionar de tal forma que empezar a construir algo diferente. La verdad es que el escenario no es muy alentador, porque cuando uno mira situaciones bélicas como esta, además, otra cosa que se reduce mucho y se plantea que el problema es entre un país u otro país o entre dos países. Y en parte eso es cierto, pero eso también esconde otras realidades, que detrás de los países en realidad hay intereses distintos, hay sectores sociales diferentes. No todos ni todos los habitantes de Estados Unidos quieren esa guerra, de hecho en las encuestas dicen lo contrario, ni Claro. todos los habitantes de Irán y así sucesivamente. Y además, no hay que obviar el interés muy concreto de grandes empresas que se benefician por estas cosas. Se benefician mucho por estas cosas. Solo un ejemplo, en este caso muy concreto que estamos viendo. El cierre del estrecho de Hormuz, que está ocurriendo por la vía de los hechos ahora mismo, que implica la salida o entrada de barcos para llevar petróleo a otros países, eso afecta a algunos países, pero beneficia a otros. Por ejemplo, beneficia fuertemente en el corto plazo a Estados Unidos, que es productor de petróleo. Entonces ahí también hay otros intereses que juegan y que están presentes, empresariales, o ni hablemos de quienes fabrican y venden armas, ¿no? Entonces todo eso está mezclado. Por lo tanto, mientras la política no retome su lugar, la política en el sentido de con P de mayúscula y en el sentido de la búsqueda de beneficio conjunto, es muy difícil desatar estos nudos, pero de eso se trata. Y por eso hay que plantear las cosas como son y buscar las explicaciones correctas de las realidades, porque eso nos va a permitir tener alguna posibilidad de que los 85 segundos o no corran o corran más lento de lo que está previsto, ¿no?
Nos vamos, es guerra, es global y la neutralidad no tiene lugar. Podríamos quedarnos con esa pequeña síntesis, Ricardo. Muy bien, hasta la próxima.